Él ya había pasado por el momento en que la mayoría de los cometas comienza a morir. La región más hostil de la órbita, donde el Sol suele desgarrar superficies heladas, provocar fracturas y transformar núcleos enteros en nubes de escombros. Después de ese punto crítico, la expectativa era simple. El 3I Atlas debería entrar en una fase predecible de debilitamiento gradual. Menos actividad, menos brillo, menos sorpresas. Pero lo que surgió en las observaciones siguientes siguió la dirección opuesta. Y fue eso lo que hizo que los científicos prestaran atención de verdad. El 30 de noviembre de 2025, el telescopio espacial Hubble volvió a observarlo y encontró algo difícil de ignorar. Una estructura luminosa gigantesca envolviendo el núcleo, continua, limpia y con un nivel inusual de organización. La forma era impactante. Una especie de lágrima brillante suspendida en el espacio, con una región redondeada cerca del centro y una extensión larga y estrecha que se afinaba hasta una punta. Y esa punta estaba orientada directamente hacia el Sol, formando una rara anticolita. Este detalle rompe la intuición porque la regla básica es directa. Las colas cometarias apuntan lejos del Sol, empujadas por la radiación y el viento solar. Las anticolas existen, pero normalmente son débiles, temporales, y dependen mucho del ángulo de observación. En el caso del 3I Atlas, no era un efecto discreto. La anticolita dominaba la imagen y parecía integrada a la propia estructura, como si toda la lágrima luminosa estuviera organizada alrededor de esa dirección. Incluso antes de estas imágenes, una conclusión ya estaba prácticamente consolidada a finales de 2025. El 3I Atlas no pertenece a nuestro sistema solar. Su trayectoria hiperbólica delata a un visitante interestelar. Esto lo coloca en una categoría rarísima, junto a Oumuamua y 2I Borisov. Y lo curioso es que cada visitante de esta lista llegó rompiendo expectativas de una manera distinta. Oumuamua sin cola visible, Borisov con una composición química inusual, y ahora el 3I Atlas, mostrando una apariencia que no parecía obedecer al momento más extremo de su paso por el Sol. El post-perihelio, en teoría, debería ser la fase más tranquila del viaje. Lo peor ya habría quedado atrás, la influencia solar disminuiría y la actividad tendería a caer. Pero fue justamente ahí cuando la historia se volvió más inquietante, porque la observación del Hubble fue excepcionalmente limpia, sin distorsiones atmosféricas, sin el ruido típico de los telescopios terrestres. Lo que aparece en las imágenes es información directa y valiosa, y los registros post-perihelio de objetos interestelares intactos son extremadamente raros. La escala observada era colosal. La región redondeada y luminosa tenía cerca de 40.000 kilómetros de ancho, mientras que la estructura estrecha se extendía por casi 60.000 kilómetros. Y no era una nube difusa. El brillo estaba concentrado, con bordes relativamente bien definidos. En cometas típicos, el polvo y el gas forman colas finas, difusas e irregulares que se abren en abanico y se dispersan con el tiempo. El 3I Atlas, sin embargo, parecía mantener una cohesión fuera de lo común. Este contraste importa porque cambia el tipo de pregunta que puedes hacer. Una cola dispersa suele interpretarse como escombros ligeros reaccionando al Sol. En cambio, una estructura compacta, direccional y persistente exige más cautela. Sugiere que existe un mecanismo que sostiene ese patrón incluso después de que el objeto haya pasado por el pico de calentamiento. Y hay un detalle sutil que refuerza por qué esta discusión ganó fuerza: la propia limpieza de la estructura. Cuando un cometa libera polvo fino, la distribución suele crear gradientes más irregulares, con regiones que se desvanecen de forma desigual. En el 3I Atlas, el brillo parecía suavemente continuo, como si hubiera un patrón de emisión más consistente que el típico. Esto no prueba nada por sí solo, pero es el tipo de diferencia que hace que los investigadores vuelvan a lo básico y se pregunten: ¿estamos interpretando correctamente lo que estamos viendo y lo que realmente está produciendo esta luz? Otra razón por la que el caso es tan valioso es histórica.
Los visitantes interestelares pasan rápido y son difíciles de observar durante mucho tiempo. Cuando el objeto sobrevive al perihelio y sigue siendo observable, los científicos finalmente pueden ver el resultado del estrés solar en lugar de solo suponerlo. Y con ello, es posible poner a prueba los modelos con mayor seriedad, comparando antes y después, y no solo una imagen aislada en un momento específico. También vale recordar que, incluso cuando la explicación es totalmente natural no significa simple. Un objeto formado en otro sistema estelar puede tener porosidad distinta, composición de hielos diferente y capas superficiales procesadas por radiación cósmica durante millones de años. Eso puede cambiar la forma en que libera gases, cómo se desprende el polvo e incluso cómo se organizan los chorros. Así que, a veces, lo que parece un rompecabezas puede ser solo la naturaleza mostrando que nuestros ejemplos aún son limitados. Y fue entonces cuando la dirección se convirtió en el centro del debate. Las anticolas, cuando aparecen, suelen explicarse como efectos geométricos. Polvo distribuido a lo largo de la órbita, visto bajo una alineación específica, creando la apariencia de un haz apuntando hacia adentro. En esos casos, el efecto tiende a cambiar conforme cambia la geometría. Sin embargo, en el 3I Atlas, la anticolita no parecía un truco visual temporal. Era brillante, larga e integrada a la forma de la lágrima. La preocupación creció cuando los científicos colocaron lado a lado observaciones de julio de 2025 y la imagen posperihelio de noviembre. Lo esperado era cambio. El perihelio no es un hito suave, es la fase más punitiva, con radiación intensa, temperaturas disparándose y tensiones internas aumentando rápidamente. Incluso cuando un cometa sobrevive, su apariencia suele evolucionar. Las colas cambian de grosor, las regiones brillantes se desplazan, los chorros varían y aparecen asimetrías. En el 3I Atlas, la forma general parecía sorprendentemente estable. Esta estabilidad fue, para muchos, el punto realmente incómodo. Porque, si el calentamiento extremo hubiera creado la estructura, sería razonable esperar que se desorganizara cuando el Sol dejara de forzar el sistema. Si fuera frágil, debería difuminarse y dispersarse con el tiempo. Pero el objeto parecía mantener la misma lógica de forma y dirección durante meses, atravesando ambos lados del perihelio. En ese momento, la pregunta cambia de naturaleza. Deja de ser ¿cómo sobrevivió? Y pasa a ser ¿por qué no cambió? Y cuando la pregunta cambia, las hipótesis también cambian. Una lectura alternativa que ganó atención vino de Avi Loeb. En lugar de asumir que la lágrima luminosa es principalmente polvo fino, sugirió que la estructura podría estar moldeada por fragmentos más grandes y sólidos, separándose del cuerpo principal. Fragmentos así se comportarían de manera diferente, serían más cohesivos, no se dispersarían rápidamente y podrían sostener una distribución más compacta. Si esos fragmentos liberaran gases de forma desigual, esto podría generar una pequeña aceleración no gravitacional, un empujón sutil capaz de alterar la trayectoria sin exigir nada misterioso. Y es importante decirlo, la aceleración no gravitacional es algo documentado en cometas, vinculada a la sublimación y a la liberación de gases. Lo que Loeb destacó como fuera de lo común fue la organización y la persistencia del conjunto, además de un punto específico de geometría. Antes de que se publicara la imagen posperihelio, había publicado modelos prediciendo dónde debería aparecer una anticolita bajo su interpretación, y la posición observada quedó cerca de esa predicción. Para Loeb, esto sugería que no era solo una lectura hecha después del hecho. Para otros científicos, esto no era suficiente. Coincidir con una característica no valida un modelo completo, y sistemas complejos pueden producir resultados similares mediante mecanismos distintos. El debate, entonces, permaneció abierto. Y la razón es simple. La imagen muestra forma, pero no revela sustancia. Aquí entra la postura cautelosa de la NASA. La agencia reconoció la rareza y el carácter inusual de la apariencia, pero enfatizó que nada observado hasta ahora exige una nueva categoría de objeto o un mecanismo no convencional. Dentro de la física estándar, patrones complejos pueden surgir de combinaciones de viento solar,
presión de radiación, liberación desigual de gases y geometría orbital, especialmente en un objeto proveniente de un entorno estelar diferente. La NASA también fue clara sobre lo que los datos actuales no muestran. No hay evidencia directa de origen artificial ni señal confirmada de propulsión anómala. El problema es que, por más impresionante que sea la morfología, no dice qué materiales están produciendo el brillo. Y sin composición, la discusión queda atrapada en interpretaciones. Por eso, con las imágenes llegando a su límite, la atención se dirige a un tipo de evidencia que no depende de la apariencia. La espectroscopía, el Hubble, continúa estudiando el 3I Atlas en el ultravioleta, descomponiendo la luz en longitudes de onda para buscar firmas químicas. La lógica es directa. Si el objeto se comporta como un cometa típico, deberían aparecer huellas de gases familiares, como monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua. Encontrar estas firmas no eliminaría la extrañeza visual, pero colocaría la historia en terreno firme. Materiales conocidos, procesos conocidos, en un visitante raro. El escenario más decisivo es el opuesto. Si estas firmas son débiles, ausentes o incompatibles con el brillo y la estructura observados, la explicación más cómoda se derrumba. Eso no prueba inmediatamente otra cosa, pero obliga a la ciencia a restringir hipótesis y buscar mecanismos alternativos. Ese es el poder de los datos espectrales. Imponen límites. Dicen lo que puede y lo que no puede estar ocurriendo. Hasta que esos resultados estén completos, todo es provisional. El 3I Atlas puede terminar siendo un cometa interestelar con geometría y temporización inusuales. También puede revelar vacíos en modelos que funcionan bien para cometas del sistema solar, pero que necesitan refinarse para visitantes de fuera. De cualquier forma, eso es lo que está en juego: separar apariencia de causa. Al final de esta ventana de observación, algunos hechos permanecen firmes. El 3I Atlas sobrevivió al encuentro más cercano con el Sol. Exhibió una estructura estable en forma de lágrima luminosa. Mostró una anticolita apuntando hacia el Sol, rara, brillante y dominante. Para algunos científicos, esto presiona lo que esperamos de cometas frágiles bajo calor extremo. Para otros, todavía encaja dentro de lo que los procesos conocidos pueden producir, siempre que los datos correctos confirmen la composición y la dinámica del material. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Esto parece solo un caso raro de geometría perfecta y liberación de gases en condiciones inusuales? ¿O crees que estamos ante un objeto que obligará a revisar parte de lo que entendemos sobre los cometas interestelares? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete al canal, porque las próximas mediciones podrían ser exactamente lo que decida esta historia.